Si te preocupa tu piel, tus arrugas, tu cabello que se cae o el dolor en las rodillas, escúchame con mucha atención. Después de los 60, tu cuerpo pierde hasta el 30% de su colágeno y casi nadie te lo explica claramente. Por eso gastas dinero en polvos, pastillas y suplementos que tu cuerpo ya no sabe usar bien. Pero aquí viene la verdad que casi nadie se atreve a decir. El alimento con más colágeno natural no está en un frasco, no dice antiedad y está ahora mismo en el supermercado. Es barato, es poderoso y puede devolverle vida a tu piel, fuerza a tu cabello y flexibilidad a tus articulaciones desde dentro. Hoy voy a mostrarte cuál es, cómo prepararlo paso a paso y por qué nuestras abuelas casi nunca necesitaban suplementos. 1. El tendón de res, el tesoro silencioso del colágeno natural. Comencemos con ese ingrediente que hace que muchas personas se detengan frente al mostrador, fruncen el ceño y sigan caminando sin preguntar. Tendón de res. A simple vista, no parece un alimento atractivo. Se ve firme, pálido, extraño, casi como si no perteneciera a la cocina. Muchas personas creen que es grasa o un simple resto sin valor, y justamente por ese error sigue siendo una de las fuentes de colágeno más ignoradas y subestimadas del mundo. Pero cuando comprendes lo que realmente es, tu mirada cambia por completo. El tendón de res no es carne muscular, es tejido conectivo, la estructura que une el músculo con el hueso, como un puente invisible que sostiene todo tu cuerpo. Y desde el punto de vista nutricional, eso es fundamental. A diferencia del filete o de la carne molida, el tendón está formado en casi su totalidad por proteína, aproximadamente un 95%. Y gran parte de esa proteína es colágeno tipo 1, el mismo que forma la base de tu piel, tu cabello, tus uñas, tus tendones, los ligamentos e incluso partes del revestimiento intestinal. En otras palabras, no estás comiendo solo proteína, estás aportando a tu cuerpo los ladrillos con los que se reconstruye cada día. Es como si le dieras materiales nuevos para reparar una casa que ha resistido muchas tormentas. Y no termina ahí. El tendón de res contiene de forma natural glicina y prolina, dos aminoácidos esenciales para la síntesis de colágeno, la regeneración de tejidos y la regulación de procesos inflamatorios. También aporta glucosamina, un compuesto muy conocido en suplementos para las articulaciones, pero que en realidad nació en los alimentos reales. Cuando consumes tendón, recibes todos estos nutrientes juntos en sus proporciones naturales, tal como tu organismo sabe reconocerlos y utilizarlos. Por eso su aprovechamiento es tan eficiente. Sus valores nutricionales son sorprendentes. Una porción de aproximadamente 3 onzas aporta cerca de 131 calorías, 32 gramos de proteína, solo 1 gramo de grasa y 0 carbohidratos. Esto lo convierte en un alimento ligero, saciante, fácil de digerir y compatible con planes bajos en carbohidratos, cetogénicos, carnívoros o de estilo ancestral. Ahora hablemos de la preparación, porque aquí es donde muchas personas se rinden antes de empezar. El tendón crudo es extremadamente duro, tan firme que parece imposible de cocinar, pero con el proceso adecuado se transforma por completo. Se vuelve suave, elástico, gelatinoso, casi como una caricia para el paladar. El primer paso es sencillo pero esencial. Lava los tendones con abundante agua fría corriente durante varios minutos. Esto elimina restos superficiales y prepara el alimento para un resultado más limpio y delicado. Después viene un paso que nunca debes omitir: el blanqueado inicial. Coloca los tendones en una olla grande, cubrirlos con agua fría y lleva todo a ebullición. Déjalos hervir durante unos 10 a 15 minutos. Verás cómo aparece una espuma turbia en la superficie. Son impurezas que deben eliminarse. Pasado ese tiempo, escurre completamente el agua y desecha ese líquido. Este paso mejora notablemente el sabor, el aroma y la digestibilidad del plato.
Ahora comienza la verdadera transformación. Vuelve a colocar los tendones en la olla y cubrirlos con agua limpia. A partir de aquí puedes elegir según tu tiempo y tu estilo de cocina. En olla a presión, cocinarlos durante unos 90 minutos a alta presión. En olla de cocción lenta, déjalos a baja temperatura entre 8 y 10 horas. En el método tradicional, hierva suavemente durante 4 a 6 horas. Todos funcionan. El objetivo es el mismo: lograr un tendón completamente tierno y cargado de colágeno. Durante la cocción puedes añadir una hoja de laurel, un diente de ajo y un trozo pequeño de cebolla para mejorar el aroma sin interferir con sus propiedades. Evita el exceso de sal en esta etapa. Es mejor ajustar al final, así conservar mejor la estructura del colágeno. Una vez cocidos, retirarlos del fuego y dejar que se enfríen ligeramente. Luego aplica un truco sencillo que marca la diferencia. Colócalos en el refrigerador durante toda la noche, idealmente dentro de parte de su propio caldo. Al enfriarse, la gelatina se solidifica y el tendón adquiere una textura firme y flexible, perfecta para cortar. Al día siguiente podrás dividirlos en trozos limpios y uniformes, sin que se rompan ni se deslicen. En este punto están listos para usarse en sopas reconfortantes, guisos nutritivos, salteados suaves o incluso dorados ligeramente en una freidora de aire. Para un cuidado estético natural, consumir tendón 2 o 3 veces por semana puede apoyar la elasticidad de la piel y la fortaleza de las uñas y el cabello. Combínalo con verduras ricas en vitamina C, como pimientos o brócoli, para favorecer la síntesis de colágeno. Bebe suficiente agua para potenciar sus efectos desde el interior. Un consejo final que muchas personas ignoran: nunca tires el líquido de cocción. Cuando se enfría, se convierte en un gel espeso y tembloroso. Ese es caldo concentrado en colágeno, un verdadero oro líquido. Guárdalo en recipientes herméticos en el refrigerador hasta por 3 días o congelarlo por varias semanas. Puedes usarlo como base para sopas, arroces o cremas. El tendón de res suele encontrarse en carnicerías si lo solicitas con confianza, y casi siempre en mercados asiáticos. Es económico, nutritivo y profundamente reparador. Es una de las formas más directas de nutrir tu cuerpo con lo que necesita para mantener articulaciones firmes, piel resistente, digestión equilibrada y una sensación de bienestar que nace desde lo más profundo. Ahora dime, ¿lo habías considerado antes como parte de tu rutina de belleza y salud? ¿Te animarías a probarlo esta semana? Escríbelo en los comentarios. Tal vez este pequeño cambio sea el comienzo de una nueva etapa para tu piel, tu energía y tu confianza. 2. Las patas de pollo, el tesoro olvidado de la cocina tradicional. Si el tendón de res es la joya de colágeno que muchas personas evitan porque les resulta desconocida, las patas de pollo son las que se rechazan porque parecen demasiado familiares. Para muchos ojos occidentales, ni siquiera se consideran un alimento. Se ven como algo que debe tirarse, ignorarse o rechazarse con educación. Y ese hábito es uno de los errores nutricionales más grandes y silenciosos. Las patas de pollo están formadas casi por completo por piel, cartílago, tendones y tejido conectivo, exactamente el lugar donde se concentra el colágeno. Son especialmente ricas en colágeno tipo 2, el más relacionado con la salud del cartílago y la protección de las articulaciones. Si tus rodillas, tus caderas, tus dedos o tus hombros han empezado a recordarte su presencia más de lo que quisieras, este es el tipo de colágeno que tu cuerpo reconoce y utiliza con rapidez. Pero sus beneficios no terminan ahí. Las patas de pollo contienen de manera natural condroitina, un compuesto muy valorado en el cuidado articular que suele combinarse con glucosamina en suplementos. También aportan calcio y fósforo, apoyando la fortaleza ósea de una forma suave, natural y basada en alimentos reales, sin recurrir a fórmulas agresivas o artificiales. Y lo más sorprendente es su precio.
En muchos mercados, las patas de pollo son uno de los productos de origen animal más económicos que existen, accesibles para casi cualquier familia. La clave para aprender a amarlas está en la preparación. Cuando se manejan correctamente, no tienen sabor extraño, no desprende malos olores y no resultan intimidantes. Se vuelven tiernas, sedosas y reconfortantes. Todo comienza con una limpieza cuidadosa. Lava las patas bajo abundante agua fría durante varios minutos. Con unas tijeras de cocina, corta las puntas de las uñas en la última articulación y deséchalas. Este pequeño gesto hace que el ingrediente resulte mucho más agradable a la vista y al tacto. Después viene lo que yo llamo el paso purificador y es fundamental. Coloca las patas limpias en una olla, cubrirlas con agua y añade unas rodajas de jengibre fresco o un pequeño chorrito de vinagre. Lleva todo a ebullición y deja hervir durante 5 a 7 minutos. Esta cocción breve elimina olores residuales e impurezas. Luego escurre el agua, vuelve a enjuagar las patas y obtendrás una base limpia, neutra y lista para absorber sabores. Ahora llega el momento de cocinarlas hasta alcanzar su textura ideal. Si utilizas una olla a presión, cubrirlas con agua fresca o caldo y cocinarlas durante unos 25 a 30 minutos a alta presión. Si prefieres la estufa, colócalas en una olla con suficiente líquido para cubrirlas, tapa y deja hervir suavemente entre 1 hora y media y 2 horas. Sabrás que están listas cuando la piel y el tejido conectivo estén suaves y se separen con facilidad de los pequeños huesos. Durante esta cocción puedes añadir ajo, cebolla, laurel o un poco de cúrcuma para potenciar el aroma sin alterar sus propiedades. Evita añadir demasiada sal al inicio. Es mejor ajustar al final para conservar mejor la estructura del colágeno. A partir de aquí, las patas de pollo se vuelven sorprendentemente versátiles. Puedes guisarlas con agua de coco, salsa de soya, ajo y un toque de chile para una versión inspirada en la cocina vietnamita. También puedes combinarlas con champiñones y frutos secos para un plato más reconfortante. Absorben los sabores como una esponja, mientras aportan su textura sedosa y envolvente. Pero una de las formas más inteligentes y discretas de utilizarlas es casi invisible. Añade algunas patas ya limpias y cocidas a tu caldo, a tu sopa, a tu ramen o a cualquier preparación líquida. Mientras se calientan, liberan su colágeno en el líquido, transformándolo en un caldo brillante, espeso y profundamente nutritivo. Es como si convirtieras una sopa común en un elixir para la piel, las articulaciones y el bienestar general. Para fines estéticos y de salud, se recomienda consumir patas de pollo 2 o 3 veces por semana. Acompáñalas con alimentos ricos en vitamina C como tomate, perejil o pimiento para favorecer la producción natural de colágeno. Conserva las patas cocidas en recipientes herméticos en el refrigerador hasta por 3 días o congeladas en porciones individuales para usarlas cuando las necesites. Ahora te pregunto con sinceridad, ¿alguna vez habías visto las patas de pollo como un aliado para tu belleza y tu vitalidad? Tal vez este ingrediente humilde que muchos ignoran sea uno de los secretos que tu cuerpo estaba esperando para renovarse desde dentro. Escríbelo en los comentarios y cuéntame si te animas a incorporarlas en tu rutina esta semana. 3. El caldo de huesos, el elixir dorado de nuestros antepasados. Si el tendón de res es colágeno concentrado y las patas de pollo aportan colágeno enfocado en las articulaciones, entonces el caldo de huesos es el gran unificador. Es el alimento que une todo con suavidad y sabiduría. Mucho antes de los polvos de colágeno, antes de los batidos de proteínas y antes de que los suplementos tuvieran nombres llamativos, siempre había una olla hirviendo lentamente en algún rincón del hogar. Dentro de esa olla había huesos, articulaciones, restos de tejido conectivo y sobre todo tiempo. El caldo de huesos nunca fue una moda,
fue una base fundamental de la alimentación durante generaciones, y por una razón muy clara. El verdadero caldo de huesos es un extracto completo del animal. Cuando cocinas los huesos lentamente, no solo extraes colágeno, libera minerales de la estructura ósea, gelatina del tejido conectivo y aminoácidos que apoyan la digestión, el descanso y la reparación celular. Por eso, un caldo casero auténtico se siente diferente al industrial. Uno nutre profundamente, el otro solo aporta sabor. Durante un hervor largo y suave, el colágeno se transforma en gelatina y en pequeños péptidos, formas que el cuerpo puede absorber con facilidad. Esto es especialmente importante cuando la digestión ya no es perfecta, algo muy común con el paso de los años. Además, el caldo de huesos es rico en glicina, un aminoácido que protege el revestimiento intestinal, ayuda a regular la glucosa en sangre, favorece un sueño más profundo y apoya las funciones del hígado. Es una nutrición que calma, repara y reconforta desde dentro. En cuanto a los minerales, el caldo de huesos aporta calcio, magnesio, fósforo y potasio en una forma equilibrada y natural. Estos minerales no llegan aislados, vienen acompañados de gelatina y aminoácidos que facilitan su aprovechamiento real por parte del organismo. Es como si la naturaleza los entregara en el envoltorio perfecto. Ahora hablemos de cómo preparar caldo de huesos correctamente, porque aquí es donde muchas personas se equivocan. El primer paso es elegir bien los huesos. Lo ideal es una mezcla. Los huesos con médula aportan sabor y minerales. Los nudillos y articulaciones proporcionan colágeno y gelatina. Las patas de pollo, si las tienes, añaden un poder gelificante extraordinario. Juntos crean profundidad, nutrición y una textura inconfundible. Antes de la cocción larga, es esencial blanquear los huesos. Colócalos en una olla grande, cubrirlos con agua fría y lleva a ebullición. Déjalos hervir durante unos 10 minutos. Luego escurre y desecha esa agua. Este paso elimina impurezas y garantiza un caldo limpio y suave al paladar. Después transfiere los huesos a una olla grande o a un cocedor lento. Cúbrenos con agua fría hasta que queden sumergidos unos 5 centímetros. Añade 1 o 2 cucharadas de vinagre de manzana. No es para dar sabor. Su función es ayudar a liberar los minerales de los huesos. Si lo deseas, puedes agregar cebolla, zanahoria y apio para aroma, pero sin excesos. El caldo de huesos brilla por su sencillez. Ahora llega la parte más importante, el tiempo y la temperatura. Lleva la olla a un hervor suave y luego reduce el fuego al mínimo. No debe hervir con fuerza, solo un movimiento leve en la superficie, casi como un suspiro. Para caldo de pollo, cocina entre 12 y 24 horas. Para caldo de res o cordero, entre 24 y 48 horas. Durante las primeras horas, retira con una cuchara cualquier espuma que aparezca. Luego puedes dejarlo cocinar casi sin intervención. La paciencia aquí es parte del tratamiento. Cada hora extra es una capa más de nutrición. Cuando termine la cocción, cuela los sólidos y deja enfriar el líquido. Entonces ocurre algo casi mágico. Un buen caldo de huesos se transforma en una gelatina firme y temblorosa al refrigerarse. Ese temblor es la señal de que has extraído colágeno real. Es la prueba silenciosa de tu trabajo. Guarda el caldo en recipientes herméticos en el refrigerador hasta 5 días o congelarlo en porciones individuales durante varias semanas. Las bandejas para cubitos son ideales para esto. Así tendrás siempre a mano pequeñas dosis de bienestar. Para beneficios estéticos y de salud, puedes consumir una taza de caldo de huesos caliente 3 o 4 veces por semana. Bébelo solo, como si fuera una infusión nutritiva, o úsalo como base para sopas y arroces. Acompáñalo con alimentos ricos en vitamina C para potenciar la producción natural de colágeno. Evita recalentar varias veces el mismo caldo. Es mejor dividirlo desde el principio. Ahora dime, ¿recuerdas el olor del caldo en casa de tu madre o de tu abuela? Esa sensación de cuidado y refugio. Tal vez no era solo cariño, tal vez era sabiduría ancestral en forma líquida.
¿Te animas a recuperar este ritual esta semana y regalarle a tu cuerpo este abrazo desde dentro? Escríbelo en los comentarios. Tu piel, tus huesos y tu energía pueden agradecértelo más de lo que imaginas. Ahora llegamos a una parte muy importante. El momento de convertir todo este conocimiento en un camino real y posible. No se trata de hacerlo perfecto durante unos días y luego abandonar. Se trata de crear un pequeño ritual de 14 días para despertar la piel, fortalecer el cabello y recuperar esa sensación de bienestar que muchas mujeres creen perdida después de los 60. Este es tu plan de 14 días con colágeno natural, sencillo, suave, sin presión, solo constancia. Durante estas 2 semanas trabajaremos con 3 pilares fundamentales. Tendón de res, patas de pollo, caldo de huesos, cada uno tiene su función, cada uno actúa en un nivel diferente del cuerpo. Juntos crean un efecto profundo y duradero que se construye día a día. Durante los días 1 al 5, la fase de activación, el objetivo es despertar los procesos internos del organismo. Cada mañana, toma una taza de caldo de huesos tibio, como si fuera una infusión reparadora. 2 veces por semana, añade tendón de res al almuerzo, acompañado de verduras ricas en vitamina C. Otras 2 veces por semana, incluye patas de pollo en la cena, en forma de sopa o guiso ligero. En los días 6 al 10, fase de reparación, mantén el caldo cada mañana, aumenta el consumo de tendón de res a 3 veces por semana y conserva las patas de pollo 2 veces. En esta etapa, bebe más agua porque la hidratación es clave para que el colágeno se distribuya correctamente. En los días 11 y 14, fase de consolidación, continúa con el caldo diario. Consume tendón 2 veces y patas 2 veces. El último día, prepara una sopa especial con los 3 ingredientes juntos como símbolo de compromiso contigo misma. Después de este plan, lo ideal es mantener al menos 3 o 4 porciones semanales combinando estos alimentos. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas ser constante. Acompaña siempre estas preparaciones con verduras ricas en vitamina C. Duerme bien, porque el colágeno se regenera principalmente durante la noche. Evita recalentar muchas veces el caldo y dividirlo en porciones desde el principio. Estos pequeños detalles marcan una gran diferencia con el paso del tiempo. Para la piel madura, este plan ayuda a mejorar la elasticidad, la hidratación profunda y el brillo natural. Para el cabello, fortalece la raíz, reduce la fragilidad y devuelve vitalidad. Pero nada de esto funciona sin compromiso. La belleza después de los 60 no nace de la prisa ni de soluciones rápidas. Nace del cuidado diario, del respeto por el cuerpo y de la paciencia. Si sigues este camino durante semanas y meses, tu espejo empezará a contarte otra historia, una historia de equilibrio, fuerza y serenidad. Ahora quiero saber de ti. Escribe en los comentarios cuál de los 3 alimentos prefieres: tendón de res, patas de pollo o caldo de huesos. Cuéntame también si en tu ciudad son fáciles de encontrar y cuánto cuestan. Donde yo vivo, un plato de caldo de colágeno cuesta menos de 3 euros. Es accesible y popular. ¿Y dónde tú vives? Déjalo en los comentarios. Si este contenido te ayudó, dale like y compártelo con alguien que amas. Recuerda siempre, la constancia es la clave, la paciencia es el secreto, y tu cuerpo sabe renovarse si lo cuidas cada día.